y vamos a tener entrevista con Fernando Buenabad, haciendo un enlace con Fernando Buenabad hasta Buenos Aires, Argentina. Si me dicen si ya está por ahí o no, por favor, Cristian, para ir incorporando a Fernando Buenabad en una elección, Violeta, que eh, sorprendió a muchos porque colocaba al candidato de la ultraderecha, a Milei, 4 o 5 puntos arriba, y resultó que salió pues a la inversa, hasta 6 puntos porcentuales, 36,6 contra 30. Así que pues fue de las sorpresas que hubo en la elección. Digo, todavía habrá la elección final. Esta fue la preliminar, y van a la segunda vuelta porque no llegó al 45% que tendría que haber llegado para que ya no sea necesaria la primera vuelta. Pero ya está aquí con nosotros, Violeta, con nosotras, nuestro queridísimo Fernando Buenabad, que acá lo tuvimos otra vez. Mira, lo estamos escoltando, Violeta. Yo aquí al buen Fernando. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, un abrazo fraterno para ambos y para toda la audiencia. Muy buenos días, doctor. Esta vez Gracias. desde Buenos Aires. Sí. Pues, Fernando, una primera impresión en términos así generales de, pues ya no solo el proceso electoral, que ya lo hemos hablado, sino del resultado y de, pues, lo que se puede estar previendo después de este sorpresivo resultado. Algunos estaban leyendo y decían, no, no es ninguna sorpresa, ya sabíamos que esto podía suceder. Bueno, para los de acá sí fue sorpresa. No sé cuáles son tus impresiones. Pues cada cual según ve, ¿no? A las distancias y en los ángulos en que uno más o menos puede analizar, pero más de uno, yo mismo anoche, tarde noche, estábamos atentos mirando el desarrollo del proceso electoral. Eh, Cerca de las 6 de la tarde empezamos a percibir que había una victoria de Sergio Massa porque la derecha estaba histérica, ¿no? En los canales de televisión de la ultraderecha comenzaban a decir ya con rostros duros, casi con lágrimas, decían, es que es probable que Sergio Massa remonte hasta el 37%, eh, que la Patricia Bullrich con el grupo que apadrina Mauricio Macri vaya hasta el tercer lugar y que Milei no apenas rescate lo que pudo conseguir en el proceso de las PASO. Por cierto, las cifras hoy oficiales hasta hace rato ya indicaban que está por debajo del 30% Milei, en una especie de 29,5, 29,6%, ¿no? Todavía están en el recuento, todavía los números, digamos, oficiales van a entregarse en los próximos días, así que, pero hay ya una tendencia irreversible, desde luego, que pone, a mi entender, dos cosas que vale la pena señalar, en medio de tanta cosa que se ha dicho. Primero, yo creo que hay que valorar la respuesta electoral del pueblo argentino, que contra viento y marea salió a votar por Sergio Massa, quien en las fechas recientes se convirtió poco más o menos en un agente demoníaco, ¿no? Es el ministro de Economía del país, no se nos olvide, de un país que tiene hoy el 140% de inflación, es un país que no tiene reservas en el Banco Central, que es un país que está teniendo que negociar ahora mismo con China la posibilidad de respaldar sus cuentas para poder saldar importaciones que son urgentes para mantener en pie la planta industrial y para poder mantener en pie la parte de la economía de este país que depende de los dólares. Es un ministro de Economía que ha tenido que ha heredado el endeudamiento brutal de Mauricio Macri, que es el responsable de endeudamiento y de robo, del hurto descarado, impúdico e impune, de 46.000 millones de dólares y más quizá. Y bueno, es el que ha tenido, este ministro ha tenido que
echarse a hombros la situación del país. Hay que decir también que es interesante el proceso electoral porque el propio Sergio Massa ha tenido que remontar dentro del peronismo un liderazgo que al principio se le regateaba mucho, ¿no? Al principio, expresiones tan duras como voy a votar tapándome la nariz por Sergio Massa, expresiones tan duras como este no es el candidato del pueblo, es el candidato de una negociación de cúpulas, en fin, le llegaron a decir el títere de Cristina Fernández, ¿no? Pues desde ahí, desde ese inicio en el que parecía que tenía una candidatura muy frágil, que parecía que el propio peronismo no estaba nada contento con este. Resulta que este es el que ha permitido frenar la locura, por lo menos de este sector del grupo de Milei, y eso es muy interesante de analizar. ¿De dónde sacó estos, lo que llaman algunos anticuerpos, el peronismo, para poder blindar el proceso electoral frente a las canalladas brutales que están pensando la gente de Milei, ¿no? Ayer mismo algunas televisoras de la derecha echaron campanas al vuelo durante la tarde, por ahí de las 5 de la tarde, decían, está ya en Argentina el hijo de Jair Bolsonaro que viene a apoyar a Milei, porque Jair Bolsonaro es un experto en esto de ganar segundas vueltas. El hijo de Bolsonaro parece que es un experto en eso, decían, y lo anunciaban como si viniera el jet set pues, de la ultraderecha latinoamericana. En alguna entrevista incluso que le hicieron al hijo de Jair Bolsonaro, por las calles de Buenos Aires decía que había que legitimar esto de que la gente se armara, de que todo el mundo tuviera en su casa armas, porque argumentando que la inseguridad solamente se combate cuando las personas en su propia casa tienen con qué defenderse, y cosas por el estilo que se sumaban a lo que en fechas recientes volvió a insistir el propio Milei con algunos de sus más allegados, que era la libertad de vender órganos. Bueno, no quiero meterme en esa agenda ahora mismo, pero a mi juicio, algo que es verdaderamente interesante para poder pulsar dónde se decide, dónde se mueve la política en las bases de este país, tiene que ver con eso, que la gente salió no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, en los lugares que parecía que ya había ganado Milei, que los tenía dominados y controlados, ahí vi una respuesta electoral que no solamente lo frenó, sino que le disminuyó volumen electoral y puso a Massa en primer lugar. Creo que eso merece la pena ser estudiado, entendiendo que esto no está ganado, entendiendo que ahora habrá una segunda vuelta, entendiendo que se verán, entre comillas, cara a cara, dos fuerzas, una que tiene una raíz histórica muy importante, como lo ha sido históricamente el peronismo, con todos sus debates, con todas sus divisiones, con todas sus contradicciones, y esta fuerza que es, ni duda cabe, emisarios de un proyecto de saqueo absolutamente obsceno contra la Argentina, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Así es, entendiendo que esto todavía no está ganado, justo nos llamaba mucho la atención los dos discursos que daba, pero el primero, Sergio Massa, ya pues prácticamente un discurso en el que se veía que era ganador, ¿no? O sea, ya él estaba, decíamos incluso pues que podría ser parte de la estrategia, pero pues ya él asumiéndose así como si fuera a ganar el 19 de noviembre, pero todavía está pendiente eso, incluso que es para mí una de las preguntas que yo tendría, bueno, dos, pero la primera esta de más o menos del 23% de los votos de Patricia Bullrich. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen, ¿no? ¿Hacia dónde se irá? ¿Se irá hacia Milei o se irá hacia Sergio Massa? Esa es una duda que tenemos. Y la respuesta que también nos interesa mucho, ya lo habíamos platicado con usted, que hubo en los mercados financieros, por ejemplo, en el tipo de cambio, una vez que se da ya a conocer este resultado con el triunfo de Sergio Massa, aunque se van a la segunda vuelta, frente incluso a analizarlo a lo que pasó el 13 de agosto, que una vez que se conoce que ganaba Milei, pues hubo un derrumbe del peso argentino. Sobre esto, si pudiéramos platicar, doctor Buenabad, por favor.
Pues por cuanto se refiere al tránsito de los votos, yo quiero ser muy cuidadoso porque eso no es lineal en ningún lado, ¿no? Hay que ver que la composición del electorado de Patricia Bullrich es una mezcla rara, que tiene su propia historia. Hay una alianza ahí que se hizo con el partido radical, todos los que son herederos de Raúl Alfonsín y de ese periodo consolidado en un partido que tiene un perfil muy nacionalista, en algunas cosas muy progresista, y sin embargo se aliaron con Macri. Y ahí hay digamos, una discusión interna que habrá que ver. La propia Patricia Bullrich y el equipo que dirige ese partido, que apelan al concepto de cambio, por supuesto, em, eh, han cometido, me parece, algunos de los más grotescos errores que ha sido concentrar su campaña en atacar al kirchnerismo, en odio crudo y duro contra Cristina Fernández de Kirchner, y acusarla y acusar a todos los kirchneristas de corruptos y de poco patriotas, y en fin, una lista de adjetivos que ni caso tiene ahora mencionar. Pero yo creo que la decepción interna de ese partido está produciendo ya a estas horas un resquebrajamiento. Algunos muy audaces dicen que ese partido murió ayer mismo, ¿no? Que no tendrá ninguna posibilidad, que el propio Mauricio Macri será capaz de irse con Milei a apoyarlo y a apadrinarlo y a ofrecerle lo que pueda y con lo que le quede de tracción electoral. Y, y eso implicaría que más de uno de los que adentro se sienten incluso defraudados con la figura de Patricia Bullrich, probablemente simpaticen más con la versión más centrista de Sergio Massa. Sergio Massa es un hombre que se reivindica de centro, dice él que camina por la ancha avenida del medio, ¿no? Y yo siempre tengo mis temores con eso, porque la, la experiencia me ha enseñado que los que caminan por el medio casi siempre se caen para la derecha, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, pero sí que hay un sector, pues, de ese grupo de Patricia Bullrich que se siente tentado a aproximarse a Sergio Massa. El propio Massa, que ha hablado de convocar a un gobierno de unidad nacional, ya abrió la puerta para que, incluso él dijo, personajes que sean hasta de otros partidos se sumen a su gabinete, a su gobierno, siempre y cuando pacten alguna línea más o menos de este corte centrista, ¿no? Eh, Algunos suponen que es una táctica para poder ensanchar los márgenes del kirchnerismo y de la alianza entre Massa y los dos Fernández, Cristina y Alberto Fernández, para poder dar cabida a más sectores, y que esta es la estrategia con la que han logrado llegar a la victoria de ayer. No obstante, creo que el asunto va mucho más allá. Yo creo que el asunto es que efectivamente hay un instinto, una historia que a Sergio Massa lo marca de manera indeleble en una tendencia política donde parece que cuanto más al centro, más se puede pescar de todos lados ciertos caudales electorales sobre la base de algún tipo de negociación, para lo cual parece que Sergio Massa es muy hábil, ¿no? Y que hasta este momento ha demostrado que, que efectivamente tiene capacidad de negociación con frentes muy distintos, incluso muy contradictorios, ¿no? El ejemplo más duro que tenemos ahora, que se escucha incluso en los frentes kirchneristas como una alerta fuerte, es que Sergio Massa ha reivindicado al gobernador Morales del norte del país, que ha sido un represor literal y brutal contra los movimientos sociales, particularmente Remedios Sala, que es una líder popular de una valía extraordinaria, que representa a los movimientos indígenas de esa zona, y que ha sido, bueno, baluarte de reivindicaciones y de luchas sociales cruciales para la Argentina. Y este gobernador Morales ha sido no solamente una figura absolutamente represiva, sino que ha sido un gobernador muy servil a los intereses de Donald Trump y de Elon Musk, a quienes les ha puesto en bandeja el proyecto de saqueo del litio, que en la zona donde él gobierna es realmente una riqueza importante, ¿no? De modo que reivindicar a ese gobernador, llamarlo a sus filas
y tratar de recomponerle la imagen. Cuando fue candidato incluso a vicejefe, a vicepresidente de las propias fuerzas internas de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Macri, todo este elenco de derechas y ultraderechas, ¿verdad? Que suena a nada simpático, ¿no? Pero esta es la ensalada turca que tenemos hoy en la política argentina, de cara a una situación desesperante, pues, que tiene que ver, repito, con un país con el Banco Central absolutamente vaciado, con una deuda externa absolutamente impagable, obscena, ilegal, ilegítima, y bueno, y una clase trabajadora verdaderamente golpeada y postergada. En ese contexto, por eso digo, es digno de estudiar a fondo. Este pueblo fue y le dio el voto a Sergio Massa. ¿Verdad que sí hay que estudiarlo en serio, ¿no? Ya. Y la otra parte, perdón, muy sintéticamente, de la pregunta sobre, que tenía que ver con la economía, ¿no? Sí. Yo creo que la apuesta, en realidad la apuesta dura que tienen ahora para poder sobrevivir políticamente en el próximo año, si se logra ganar las elecciones por parte de Sergio Massa, es que esperan que el próximo año no haya sequía y por lo tanto ingresen al país más o menos 20 o 21 mil millones de dólares, que la exportación de gas y petróleo pueda significar una inyección importante de recursos, que por concepto de litio parece que hay promesas interesantes de inversión, y luego porque con China se están abriendo una serie de acuerdos económicos importantes que garantizan no solamente fortalecer la exportación hacia China de productos argentinos con valor agregado aquí, sino que incluso Brasil tiene un proyecto ahora mismo con Lula da Silva, es el principal socio comercial de Argentina, que están proponiéndose expandir la base de actividades económicas. Eso, en los próximos 3 meses del año que sigue, probablemente significarían un oxígeno para la política, y para quien tenga que hacerse cargo de este galimatías enorme en el que está metido el país hoy, ¿no? Ya, gracias, mi querido Fernando. Pues casi ya se nos acabó el tiempo. Te preguntaría rápidamente, tenemos una imagen de cómo quedó el Congreso de Argentina, tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y entonces, en este escenario, pues si se ratifica el triunfo de Massa, de Sergio Massa, pues con la Unión por la Patria, si bien no tienen mayoría calificada, sí tienen mayoría simple en ambas cámaras, es decir, que el escenario no sería tan adverso como podría uno imaginarse. Parece ser que es Juntos por el Cambio quien recibió, que tiene un leve retroceso, y el partido de Milei es el que adquirió algunas curules que no había tenido antes. No sé cuál es tu mirada al respecto. Pues mira, como siempre pasa con estas y o muchas cámaras de diputados, es que depende de la discusión jurídico-política que se esté dando, ¿no? Acabamos de ver hace poco iniciativas de ley que el propio Milei apoyó al oficialismo, para tomar decisiones, qué sé yo, como por ejemplo la supresión de las retenciones lo que conocemos como el impuesto al producto del trabajo, que acá se retiró a cierto sector de la actividad económica, como la decisión de retirar el IVA de algunos productos siempre y cuando uses tarjetas de débito, etcétera, etcétera. Ahí hubo alianza y hubo acuerdo y se pudo. Yo creo que depende de la coyuntura, yo creo que depende de los temas, yo creo que depende incluso de los arreglos, los acuerdos. No quiero usar la palabra contubernio porque es como inyectar demasiado perjuicio, pero es que depende, yo que estoy convencido de cómo se vayan arreglando tema por tema, situación por situación, ¿no? Desde luego que sí que a Milei le da un oxígeno en ese sentido para más negociaciones. Ya sabemos que va a ser una fuerza política que no va a desaparecer del escenario argentino
en largo rato, que ya está como parte del presupuesto político con el que va a lidiar este país, y todo lo que eso significa en términos de amenaza, ¿no? Porque no se nos debe olvidar que las riquezas naturales de Argentina son inmensas, que esa es la razón de ser de estos personeros que se hacen llamar políticos y que ya están pues en la agenda nacional, que anoche mismo, lo decíamos con algunos compañeros, el escenario político de la Argentina para los próximos 10 años cambió definitivamente. Habrá una agenda nueva, un desafíos nuevos, y vamos a ver cómo se recomponen las fuerzas históricas, ¿no? Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires ganó el gobernador Axel Kicillof, que es un personero muy identificado con el kirchnerismo y con la Cámpora, que es una fuerza kirchnerista muy importante. Ganó con un porcentaje realmente significativo, con una holgura llamativa, y más de uno ya ve en este gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es como el Estado de México, ¿no? Así de grande, así de inmenso, así de decisivo en las elecciones, ya ve en él un candidato muy fuerte a la próxima oportunidad electoral. Vamos a ver, eso es demasiado adelantado, pero no hay duda alguna que esa victoria ha sido decisiva en más de un sentido y que merece un punto y aparte algún día para analizar qué es la provincia de Buenos Aires en términos de su geografía política, económica y social, y de su dirección política a nivel de gobernador, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pues ya tenemos que cerrar, pero justo ayer platicábamos eso con Ernesto y yo cuando estábamos escuchando la transmisión en vivo, perdón, esta victoria que tuvo muy fuerte el gobernador Axel Kicillof y todo el planteamiento pues keynesiano que está haciendo y en este discurso de un Estado y fortalecer el Estado como uno de los elementos y salidas a la situación de la crisis argentina. Y sí decíamos, él puede ser el próximo presidenciable, así es que hay coincidencia. Bueno, la última pregunta que yo tendría sobre esto también que escuchábamos ayer de Argentina no come vidrio y que así le titulamos, y si nos pudieras comentar algo al respecto y que por eso los resultados electorales son así, a pesar de que las encuestas le daban aparentemente el triunfo a Milei, pues lo escuchamos en varias ocasiones, sí, pero Argentina no come vidrio. Entonces, es eso, ¿qué decir sobre esto, Fernando Buenabad? Sí, o por lo menos no come mucho vidrio, ¿no? Porque no, Sí. Come, pero no come mucho. porque no se nos va a olvidar que hay veintitantos por ciento que acumuló Milei, hay un veintitantos por ciento que Sí. acumuló a Burrich, y que eso no es cualquier cosa. No se nos va a olvidar que otro veintitantos por ciento no acudió a las urnas. Aquí votó solamente el 74% del electorado, pues. Aquí el voto es obligatorio, aquí el que no vota tiene una sanción administrativa. Entonces, esta ausencia tiene todo un campo de lecturas interesantes que hay que ver cómo se configura. Los que son expertos en estudios saben de qué recorte socioeconómico, cultural y poblacional son los que no acudieron. Hay datos que nos faltan pues para poder hacer un análisis más fino. Por cierto que no comen mucho vidrio, también entendiendo que estamos bajo las reglas de una democracia burguesa, entendiendo que estamos bajo las reglas de una democracia muy imperfecta, que todavía no transparenta con toda precisión el financiamiento de la política, que debería ser una condición sine qua non para cada paso que se da, y además un proceso electoral que está fuertemente viciado por la manipulación de la información, tanto hacia adentro como hacia afuera. Estas elecciones con un país que tiene apenas 45 millones de habitantes podrían ser mucho más dinámicas, mucho más transparentes, mucho más en tiempo real. Habría que hacer muchas reformas, a mi entender, a la estructura de la democracia en Argentina, y luego podría, ¿por qué no?, reglamentarse mejor los procesos electorales para que no ocurran fenómenos como estos que han ocurrido, en el que un candidato basado en insultos, en agresiones, en provocaciones y en denigraciones tan verdaderamente humillantes como las que ha cometido Milei contra Argentina no pudieran ocurrir. Esta democracia está acusando cosas interesantes. La buena noticia es que no comen tanto vidrio, es cierto, pero la noticia también de fondo es que hay que ver quién corta el vidrio, quién lo muele, quién lo provee,
para saber dónde está uno de los grandes riesgos democráticos para este país, ¿no? Queridísimo Fernando Buenabat, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo y pues hay que hablar con los que comen un poquito de vidrio, que ya no lo coman, mi querido Fernando Buenabat. Que nos cuenten a qué saben, porque la verdad que todo debe gustarles de eso, ¿no? Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Un gran abrazo, gracias, ¿eh? Lindo día, abrazo. Hasta siempre. Sí. Siempre.